Mi intención hoy es que podamos comprender la importancia del contacto físico en la estructura o en la formación de la identidad. Ok, lo bajo. Aquí, aquí, ahí no. Está bien. Ok. La intención es que podamos comprender un poco la importancia del contacto físico en la formación de la identidad del ser humano. Y partimos, por supuesto, de el principio, que es este complejo o esta compleja formación donde la formación del ser humano parte de un sentido de pertenencia. Ya va, ese ruido es... Ok, un sentido de pertenencia que tiene que ver con el permanecer o estar o existir dentro del cuerpo. ¿No se escucha? Okay. Podamos comprender la importancia del contacto físico en la formación de la identidad. De la identidad que en principio es una totalidad. Nosotros en el vientre de mamá somos una totalidad. No existimos de manera personal, propia. No somos. Somos una totalidad existencial en el cuerpo de mamá y es la percepción que yo tengo de mi propio yo o de mi propia existencia. De tal manera que mientras yo permanezco en el vientre de mi madre, mi existencia no es mía, sino forma parte de un todo. Y yo recibo en esa formación, en ese tiempo, en ese espacio, donde yo estoy recibiendo la primera parte de mí, que claramente lo plantea el doctor Belmonte, como esa recepción de la información de lo espiritual, y es esa identidad espiritual que nosotros recibimos directamente de Dios en el vientre de mamá, con todos los elementos y todos los requisitos que necesitamos para entonces poder en el mundo compartir de manera espiritual los elementos espirituales. Pero además de esa identidad espiritual, nosotros tenemos una identidad biológica y tenemos una identidad psíquica. Y la identidad espiritual, por supuesto, forma parte, es un manto que nos cobija y que se inicia, es lo primero para nosotros. Pero al llegar al mundo, nosotros tenemos que reestructurar o estructurar la identidad biológica que no está planteada, sino desde el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, que es solamente, como lo explicó el doctor, la boca. El bebé, a partir de los 5 meses en el vientre, tropieza su boca con el dedo y tiene una energía que le permite, desde el punto de vista neurológico, reconocer la boca como su yo. Y a partir de ese momento nosotros vamos incorporando a través de la boca, con la boca, la parte de la identidad, y ese reconocimiento es el que nos va a permitir contactar y relacionarnos con el mundo. Pero esa existencia biológica que está en el cuerpo, que no está totalmente reconocido en el cerebro, pero que está plenamente identificado en lo sexual, porque nosotros desde el momento de la concepción tenemos una identidad en lo biológico sexuada. Somos XX o XY. Y esa identidad que es sexual y que es corporal debe posteriormente coincidir o reconocerse o conciliarse en esa identidad psíquica que nosotros vamos a ir formando en el reconocimiento de nuestro cuerpo, en el transcurso de nuestra existencia, en el compartir con esas figuras parentales que están alrededor de nosotros. Vamos a ver si conseguimos aquí con esas figuras parentales que nos van permitiendo ir grabando como imágenes la relación con la propia identidad corporal y psíquica. Nosotros vamos a grabar como con imagen. El cuerpo de nosotros va a grabar a través del propioceptivo, con el movimiento, lo que biológicamente está planteado.
me toquen o no me toquen, me acaricien o no me acaricien, me reconozcan o no me reconozcan, el cuerpo tiene sus funciones para que ese cuerpo funcione. Y eso me va a dar una funcionalidad que debería coincidir o debe coincidir con la grabación psíquica de ese cuerpo para que exista coherencia y entonces yo pueda, en el desempeño de mis funciones y en el ejercicio de mis funciones sociales, laborales, en todas las sexuales inclusive, yo necesito que eso coincida para yo poder entonces desempeñarme de manera adecuada en relación a lo que yo realmente soy. Entonces, en principio nosotros tenemos un cuerpo físico que a través de su propio movimiento y a través del contacto que va a tener en el ejercicio de su movimiento, va a ir desarrollando y desempeñando sus funciones. El niño va a moverse, en ese moverse, como lo estaba explicando el doctor, en ese movimiento el cerebro va reconociendo cada parte del cuerpo y va a ir grabando y neurológicamente vamos a ir madurando, energizando cada zona, energizando cada reconocimiento y en cada zona nosotros vamos a ir guardando las experiencias de los acontecimientos durante esos momentos fundamentales en nuestra vida en que el cerebro graba la parte del cuerpo que corresponde a cada etapa de nuestra vida. Entonces esa función o ese reconocimiento desde lo biológico y desde lo funcional que es con mi cuerpo debe coincidir con esa parte psíquica y con ese reconocimiento psíquico que ahora tiene que ver con la experiencia en función de las imágenes que yo voy a grabar. Esas imágenes las voy a grabar en principio, y la primera imagen que grabamos, y es fundamental como estaba planteando el doctor anteriormente, es fundamental ese contacto que el niño tiene con su madre. Porque desde el punto de vista corporal el niño no existe. Y él va a comenzar a identificarse, él va a comenzar a existir, a tener identidad en la medida en que pueda separarse del cuerpo de la madre. Esa separación la hacemos en principio a través del contacto con la boca, en ese reconocimiento del pecho que nos da infinitas informaciones. Es un contacto de intimidad supremo, donde el niño transmite a través de sus necesidades biológicas en el contacto del pezón con la madre, que conecta con esa información de la boca del bebé y puede entonces elaborar el contenido de la carga y de la leche que el niño necesita en cada hora y en cada momento. De tal manera que la leche de una madre difiere en la mañana, en la tarde y en la noche, difiere mensualmente, dependiendo de la necesidad biológica que el niño tiene, por esa interconexión. Imagínense lo importante que es la conexión de la boca con el pecho, que es la boca del bebé el que transmite la información, y es el cuerpo de la madre el que recibe la información para elaborar la próxima leche que ese bebé se va a tomar. Esa es la intensidad y la perfección de ese diseño y de ese manejo comunicacional que hay durante ese periodo y durante esos momentos en relación a la existencia del bebé. Y es esa comunicación la que nos va a ir dando entonces la experiencia de ser y la experiencia de ir separándome. Me separo en ese campo de contacto físico, el cuerpo de la madre a través de la piel del bebé, que está infinitamente enriquecida a través de ese sistema también propioceptivo. Tiene millones de microreceptores, esos millones de microreceptores que están enriquecidos y que tienen un elemento específico. Cuando nosotros elaboramos nuestra propia existencia, la elaboramos en el contacto. En ese contacto y esa elaboración es placentera. El diseño de la vida es para el placer. Si me dan alimento, yo siento placer. Si no me alimentan, siento dolor. Y el dolor es simplemente el reconocimiento de la ausencia del placer, que es el reconocimiento del cuerpo ante una necesidad que no se está cubriendo.
cuando hay una necesidad corporal que no se cubre, el cuerpo emergentemente genera una reacción que es dolorosa para el cuerpo, dolorosa para que se exhiba, en el caso del niño, por supuesto, para que solicite la atención y solicite que se cubra la necesidad que está teniendo. Entonces, la satisfacción de cualquier necesidad va a producir como una consecuencia lógica y natural placer en el cuerpo. Entonces, la existencia misma es placentera. El diseño de Dios es para que esa elaboración del cuerpo, esa elaboración de la existencia de mi yo, de mi sí mismo, esa separación que vamos haciendo desde el momento del nacimiento hasta que cumplimos una edad en la que cubrimos neurológicamente todos estos campos que explicaron anteriormente, todos estos campos que van desde el oral hasta la zona pélvica, que van a permitir entonces, aunque mi cuerpo tenga la madurez suficiente para separarse de esas personas que tienen que cubrir mis necesidades y entonces poder desempeñar mi propia vida y elaborar mi propia independencia. Entonces, es bien importante comprender que el principio fundamental de la vida es placentero. Y nosotros tenemos que reconocer el placer, a diferencia de como el mundo nos lo ha enseñado, el placer como algo peligroso, el placer como algo dañino, el placer como algo malo, como algo malvado, como caca, como todo lo placentero que de alguna manera nos fue prohibido de manera inadecuada por no haber tenido la relación con los padres adecuada para poder comprender que mi cuerpo, mi yo y mi existencia necesitaron esa relación con el placer. El contacto del bebé en el cuerpo de la madre es infinitamente placentero. Y la existencia del niño para poder grabarse en esa imagen psíquica que tiene luego que coincidir con esa imagen biológica que es el cuerpecito que todos tenemos, esa imagen tiene que, para que coincida, tiene que haber una aceptación en relación a la incorporación de mi propio cuerpo que pertenecía y sigue perteneciendo al cuerpo de la madre, ahora va a pertenecer a ese cuerpo en el contacto. Y el bebé se adhiere al cuerpo de la madre perteneciendo a él. Entonces toma un bebé y el bebé se pega, es como un papel contacto. Todo el cuerpo completo delinea el cuerpo del adulto y dibuja su propio cuerpo como elaborando una imagen corporal que es infinitamente placentera y que va a ir grabando la imagen de ese cuerpo. Entonces nosotros nos vamos a grabar a través, en principio, de ese contacto y de esa relación de intimidad extrema que hay entre la madre y el niño en un contacto físico que debería ser cuerpo a cuerpo. Yo particularmente recomiendo a las madres que cuando tengan la oportunidad amamanten a sus niños sin ropa, para que el cuerpo de la madre tenga el límite en el cuerpo del niño, porque si el niño necesita el cuerpo de la madre en su totalidad, o cuando el padre carga al bebé, que se lo pegue al cuerpo, en el cuerpo desnudo del padre. Cuando hablo desnudo, el cuerpo el pecho, el brazo, donde el niño se adhiere, para que el niño pueda reconocer su propia identidad y elaborar el principio fundamental de existencia que se está grabando de la misma manera en que yo estoy grabando mi identidad psíquica, estoy incorporando mi identidad biológica a esa identidad física. Ya mi identidad biológica está definida, XX o XY. Yo soy hombre o mujer. Y voy a tener una coherencia o no coherencia en relación a mi identidad total, dependiendo de la posibilidad o el reconocimiento que yo haya tenido en ese cuerpo. Entonces, en principio, el contacto, el afecto que la madre y el niño, esa relación de ternura que la madre tiene con el niño, la madre tiene con todas las figuras parentales que están a su alrededor, va a ser fundamental para que yo elabore mi principio de existencia, que no lo tengo. Mi mamá y yo somos la misma persona, tengo que separarme
tengo que disociarme de ella, tengo que elaborar mi propia experiencia en mi cuerpo y tengo que integrar para eso imágenes. Las imágenes que vamos a grabar son las imágenes que se corresponden al trato que ellos le dan a mi propio cuerpo, cómo soy contactado, cómo soy querido, cómo soy reconocido, y para eso todo el cuerpo tiene que haber reconocimiento en todas las áreas de mi cuerpo. El mejor reconocimiento, por supuesto, como ya les dije, es el contacto, piel a piel. Las otras imágenes que vamos a grabar tienen que ver cómo esas figuras parentales que están alrededor de mí, una vez que yo identifico que ya no soy yo, que están fuera de mí, que son objetos, que no es mi propia identidad, como en principio percibe el bebé percibe que él es todo, que él es en el vientre, el intestino de su mamá, los sonidos, los fluidos, el líquido, el cuerpo de la madre, los ojos de la madre, la voz de la madre, todo lo que está pasando alrededor. Y cuando el niño nace todavía no tiene una conciencia de su identidad. Él es un yo, es una totalidad. Y él tiene que ir separando, y ese es el trabajo perfecto que se elabora durante los primeros 45 días, donde el niño que no tiene un yo, que está total y absolutamente internalizado en esa existencia con la madre, él va elaborando y se va separando y va armando lo que significa el límite de mi cuerpo, que lo termina de armar o lo terminamos de armar. Todavía pasamos la vida elaborando límites, porque nosotros elaboramos en principio el límite del cuerpo y posteriormente vamos elaborando otros límites que, dependiendo de las edades, pues nos van dando información de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Los límites es lo que nos identifica. Ese límite corporal que elaboramos con el contacto nos va a identificar con nuestro propio yo. Mi yo, mi sí mismo, mi identidad, mi self, está íntimamente relacionado con la característica del trato que esas personas me den a mí y que esas personas tengan entre las personas, porque como yo todavía no puedo identificar plenamente quién soy yo en ese medio, porque no tengo una existencia propia, el trato que ellos se den entre ellos, que ellos le den a otros, se va a grabar como parte de mi identidad, como parte de mi yo, como parte de mi sí mismo, de tal manera que si mamá pelea con papá, eso es parte de mi yo, es una percepción que tengo de que es por mí y para mí, porque estoy grabando ese mundo y ese alrededor mío, lo grabo como mi propia existencia. Y yo voy a comenzar a grabar imágenes. Y voy a grabar las imágenes del trato conmigo, del trato entre ellos, del trato de ellos y para ellos, del trato que entre todos me dan a mí. Y ahí yo voy armando de imágenes que se van a justaponer. Y ese trato, que va a ser un trato físico, va a ser un trato gestual, como lo planteaba el doctor, va a ser también un trato que tenga que ver con el contacto físico. Y yo voy a grabar como parte de mi yo, como parte de mi identidad, la característica y el contacto que ellos tengan conmigo. Entonces yo, para grabar mi cuerpo, necesito ser reconocido, amado, tocado, acariciado y aceptado desde lo físico, desde lo gestual y, por supuesto, en ese reconocimiento verbal que inicialmente el niño no identifica, no conoce el verbatim, no reconoce el código específico, pero que va a llegar un momento en que su cerebro haga las conexiones, que es la maravilla del cerebro humano, que nosotros tenemos en SAI. Podemos hacer conexión, una asimilación de conocimiento, y voy a conectar esa primera palabra que me dijeron al nacer, la voy a conectar con el conocimiento y el aprendizaje que yo tengo de esa palabra. De tal manera que mi contacto con el mundo tiene que ser y es total. Yo me contacto en lo físico, me contacto en lo gestual y me contacto en lo verbal, teniendo claro que todo lo que está pasando alrededor de un niño va a ser parte de su yo, va a ser parte de su identidad y va a ser parte de su sí mismo. Esa identidad biológica
durante los primeros años de vida, como claramente está planteado por el doctor, está indiferenciado. Los niños están indiferenciados sexualmente. Primero son, primero existen, primero recobran el sentido de pertenencia, no como una identidad en el otro, sino como un sentido de pertenecer con el otro, que es diferente a pertenecer en el otro. Cuando yo no me disocio, pertenezco en el otro, y si el otro se muere, yo me muero con él. Cuando yo logro ese sentido de independencia, de separación de mi propio yo, lo tengo que hacer en pertenencia, porque el niño no está diseñado para dirigir su propio camino, aun cuando su yo, su existencia y su sí mismo esté en condiciones de tener momentos de separación. Tiene que ser acompañado y protegido hasta que cubra todos los requisitos fundamentales para poder y grave todos los elementos que necesarios para él poder entonces separarse por completo y tener una función desde lo social, desde lo sexual, desde lo económico, desde lo político, desde el punto de vista que el individuo se tenga que desempeñar. Entonces, nosotros durante ese periodo de indiferenciación, el niño y la niña lo que están grabando es su identidad, su yo, su sí mismo, su ser, su necesidad de pertenecer en un espacio y en un mundo que fue diseñado de manera perfecta por Dios. De tal manera fue diseñado perfecto que el pequeño profesor del que el doctor estaba comentando no puede reconocer los errores de los padres como errores. No los puede reconocer. El pequeño profesor identifica, supone, cree y está seguro que lo que los padres van a hacer con el niño es lo bueno. Y por eso lo replica, y por eso lo busca, y por eso hace esa repetición constante y permanente de buscar lo que tenemos aquí adentro, porque él supone, él infiere que esos padres que estuvieron a su alrededor le van a dar al niño lo que al niño le corresponde o lo que él necesita para sobrevivir en el medio. Porque nosotros tenemos grabado en el disco duro del cerebrito de nosotros, yo no consigo aquí. Bueno, por aquí debe estar, ustedes se lo conocen. En ese disco duro del cerebro de nosotros, a diferencia del cerebro de los animales, el disco duro de los animales viene sellado, él viene completo. No hay procesos de aprendizaje porque el animal sabe lo que va a hacer y sabe cómo lo va a hacer. El disco duro de nosotros no. Él viene incompleto, hay una parte de ese contenido que es intuitivo y creativo, como plantea el doctor Belmonte. Es un diseño, nosotros venimos con los qué, todos los qué de nuestra vida están planteados en ese disco duro, pero no reconocemos los cómo, porque los cómo van a venir como aprendizaje de estas figuras parentales que están alrededor de nosotros y que nos van a ir enseñando cómo es que nosotros vamos a funcionar. Ese cómo, entonces, me lo van a dar los adultos significantes alrededor de mí. Ellos me van a ir enseñando en esa etapa indiferenciada donde yo sexualmente no tengo una identificación, simplemente me reconozco en un cuerpo que fue diseñado como niña o como niño, que lo reconozco por las características simples de mi cuerpo, y yo me voy a identificar en esas características con las características de mamá y con las características de papá. En relación a la niña, si yo soy una niña, voy a reconocer en mi mamá las características y me voy a efectuar a ella y voy a aceptar mi propia identidad con mi propio cuerpo, entendiendo que lo que ella me está dando es placentero, es de disfrute, es seguro, me conduce, y lo mismo va a pasar con el varoncito. Nosotros vamos a aprender los roles que ejercen las figuras parentales alrededor de nosotros, vamos a tener el aprendizaje para poder ejercernos en el plano sexual
y en los planos sociales o en el ejercicio de las funciones de la sexualidad y de todos los roles que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, durante esos primeros años de vida, nosotros vamos a ir grabando en nuestro cuerpo, que lo tenemos que grabar totalmente, reconociéndonos en ese contacto para poder entonces contactar y reconocernos en el contacto con otro. Nosotros tenemos infinitas formas de grabar y de confundir esa identidad. Porque en principio nosotros vamos a grabar las imágenes y las vamos a grabar por obediencia. Las imágenes las grabamos como grabamos una película, las vamos a grabar en fotografía. Por eso el inconsciente es inconsciente, porque es una fotografía y la fotografía no cambia. Se graba y queda estática, permanente, y va a estar el resto de la vida como una imagen estática y permanente. Y vamos a ir grabando y nosotros vamos a darle movilidad a la existencia de nosotros durante los primeros 7, 8 años de vida, imágenes, 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 que nos van a dar entonces la réplica y nosotros reproducimos, pasamos, tiramos esa cinta y vamos a continuar el resto de nuestra vida pasando la misma cinta con otro vestido, con otro color, con otras imágenes, con otro escenario, con otras cosas. Pero siempre, como lo plantea la Biblia, a imagen y semejanza, porque fuimos hechos a imagen. En principio, imagen y semejanza de Dios, que es la parte espiritual que deberíamos o que debemos trabajar para retornar a ella, y en esa parte física y biológica de esa continuidad de imágenes que nosotros grabamos en función de las características de quienes estaban ahí y que van a ser gratas o no, pero que van a estar grabadas y nosotros las vamos a reproducir. Entonces, cuando la identidad de nosotros en relación a esa sexualidad no coincide con la característica biológica, entonces nosotros tenemos conflictos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra vida en esa desvinculación en cualquiera de los roles que nosotros nos estemos desempeñando. Pero el rol sexual es básico y es fundamental. Entonces nosotros tenemos que comprender cómo en esos primeros años de vida que nosotros grabamos el cuerpo y grabamos el cuerpo con las características de ese contacto y de esa aceptación y de ese reconocimiento de nuestros padres para nosotros, vamos a grabar este cuerpecito en función de cómo ellos nos dieron. Si mamá tiene temor en relación a mi cuerpo, o tiene rechazo en relación a mi cuerpo, o tiene temor en relación a su propia identidad, una madre puede desgravar la identidad del hijo solamente rechazando su propia función. La madre no quiere ser madre, no quiere amamantar, y ya el niño o la niña en su identidad está grabando un rechazo y está desvinculando la identidad del niño de la identidad de la madre, que es quien va a dar la imagen. Y yo puedo desvincularme de mí mismo o de mí misma en función de la característica de esa emocionalidad o de esa situación o de esa circunstancia, porque a veces puede ser inclusive no un rechazo hacia el niño o a la identidad femenina, sino al rol que tiene que ejercer en un momento determinado, porque tiene otros roles que están siendo prioridad, como por ejemplo una madre que tiene que salir a trabajar o amamantar, y si no trabaja no paga el alquiler, y si no paga el alquiler lo botan a todos de la casa, y entonces ella prioriza un rol de otro, y el niño percibe de una manera que hay cosas más importantes que mi propia existencia, que mi propio yo, que el ser mamá y que el identificarse conmigo. Y no tiene nada que ver porque la madre... Podamos comprender la importancia del contacto físico en la formación de la identidad. De la identidad que en principio es una totalidad. Nosotros en el vientre de mamá somos una totalidad. No existimos de manera personal, propia, no somos. Somos una totalidad existencial en el cuerpo de mamá, y es la percepción que yo tengo de mi propio yo o de mi propia existencia. De tal manera que mientras yo permanezco en el vientre de mi madre, mi existencia no es mía, sino forma parte de un todo. Y yo recibo en esa formación, en ese tiempo, en ese espacio donde yo estoy
recibiendo la primera parte de mí, que claramente lo plantea el doctor Belmonte, como esa recepción de la información de lo espiritual, y es esa identidad espiritual que nosotros recibimos directamente de Dios en el vientre de mamá, con todos los elementos y todos los requisitos que necesitamos para entonces poder en el mundo compartir de manera espiritual los elementos espirituales. Pero además de esa identidad espiritual, nosotros tenemos una identidad biológica y tenemos una identidad psíquica. Y la identidad espiritual, por supuesto, forma parte, es un manto que nos cobija y que se inicia, es lo primero para nosotros. Pero al llegar al mundo, nosotros tenemos que reestructurar o estructurar la identidad biológica, que no está planteada sino desde el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, que es solamente, como lo explicó el doctor, la boca. El bebé, a partir de los 5 meses en el vientre, tropieza su boca con el dedo y tiene una energía que le permite, desde el punto de vista neurológico, reconocer la boca como su yo. Y a partir de ese momento nosotros vamos incorporando a través de la boca, con la boca, la parte de la identidad, y ese reconocimiento es el que nos va a permitir contactar y relacionarnos con el mundo. Pero esa existencia biológica que está en el cuerpo, que no está totalmente reconocido en el cerebro, pero que está plenamente identificado en lo sexual, porque nosotros desde el momento de la concepción tenemos una identidad en lo biológico sexuada. Somos XX o XY. Y esa identidad que es sexual y que es corporal debe posteriormente coincidir o reconocerse o conciliarse en esa identidad psíquica que nosotros vamos a ir formando en el reconocimiento de nuestro cuerpo, en el transcurso de nuestra existencia, en el compartir con esas figuras parentales que están alrededor de nosotros. Vamos a ver si conseguimos aquí con esas figuras parentales que nos van permitiendo ir grabando como imágenes la relación con la propia identidad corporal y psíquica. Nosotros vamos a grabar como con imagen. El cuerpo de nosotros va a grabar a través del propioceptivo, con el movimiento, lo que biológicamente está planteado. Me toquen o no me toquen, me acaricien o no me acaricien, me reconozcan o no me reconozcan, el cuerpo tiene sus funciones para que ese cuerpo funcione. Y eso me va a dar una funcionalidad que debería coincidir o debe coincidir con la grabación psíquica de ese cuerpo, para que exista coherencia y entonces yo pueda, en el desempeño de mis funciones y en el ejercicio de mis funciones sociales, laborales, en todas las sexuales inclusive, yo necesito que eso coincida para yo poder entonces desempeñarme de manera adecuada en relación a lo que yo realmente soy. Entonces, en principio nosotros tenemos un cuerpo físico que a través de su propio movimiento y a través del contacto que va a tener en el ejercicio de su movimiento, va a ir desarrollando y desempeñando sus funciones. El niño va a moverse, en ese moverse, como lo estaba explicando el doctor, en ese movimiento el cerebro va reconociendo cada parte del cuerpo y va a ir grabando, y neurológicamente vamos a ir madurando, energizando cada zona, energizando cada reconocimiento, y en cada zona nosotros vamos a ir guardando las experiencias de los acontecimientos durante esos momentos fundamentales en nuestra vida, en que el cerebro graba la parte del cuerpo que corresponde a cada etapa de nuestra vida. Entonces esa función o ese reconocimiento desde lo biológico y desde lo funcional, que es con mi cuerpo, debe coincidir con esa parte psíquica y con ese reconocimiento psíquico que ahora tiene que ver con la experiencia en función de las imágenes que yo voy a grabar. Esas imágenes las voy a grabar en principio, y la primera imagen que grabamos, y es fundamental como
estaba planteando el doctor anteriormente, es fundamental ese contacto que el niño tiene con su madre. Porque desde el punto de vista corporal el niño no existe. Y él va a comenzar a identificarse, él va a comenzar a existir, a tener identidad en la medida en que pueda separarse del cuerpo de la madre. Esa separación la hacemos en principio a través del contacto con la boca, en ese reconocimiento del pecho que nos da infinitas informaciones. Es un contacto de intimidad supremo, donde el niño transmite a través de sus necesidades biológicas en el contacto del pezón con la madre, que conecta con esa información de la boca del bebé y puede entonces elaborar el contenido de la carga y de la leche que el niño necesita en cada hora y en cada momento. De tal manera que la leche de una madre difiere en la mañana, en la tarde y en la noche, difiere mensualmente, dependiendo de la necesidad biológica que el niño tiene, por esa interconexión. Imagínense lo importante que es la conexión de la boca con el pecho, que es la boca del bebé el que transmite la información, y es el cuerpo de la madre el que recibe la información para elaborar la próxima leche que ese bebé se va a tomar. Esa es la intensidad y la perfección de ese diseño y de ese manejo comunicacional que hay durante ese periodo y durante esos momentos en relación a la existencia del bebé. Y es esa comunicación la que nos va a ir dando entonces la experiencia de ser y la experiencia de ir separándome. Me separo en ese campo de contacto físico, el cuerpo de la madre a través de la piel del bebé, que está infinitamente enriquecida a través de ese sistema también propioceptivo. Tiene millones de microreceptores, esos millones de microreceptores que están enriquecidos y que tienen un elemento específico. Cuando nosotros elaboramos nuestra propia existencia, la elaboramos en el contacto. En ese contacto y esa elaboración es placentera. El diseño de la vida es para el placer. Si yo me dan alimento, yo siento placer. Si no me alimentan, siento dolor. Y el dolor es simplemente el reconocimiento de la ausencia del placer, que es el reconocimiento del cuerpo ante una necesidad que no se está cubriendo. Cuando hay una necesidad corporal que no se cubre, el cuerpo emergentemente genera una reacción que es dolorosa para el cuerpo, dolorosa para que se exhiba, en el caso del niño, por supuesto, para que solicite la atención y solicite que se cubra la necesidad que está teniendo. Entonces, la satisfacción de cualquier necesidad va a producir como una consecuencia lógica y natural placer en el cuerpo. Entonces, la existencia misma es placentera. El diseño de Dios es para que esa elaboración del cuerpo, esa elaboración de la existencia de mi yo, de mi sí mismo, esa separación que vamos haciendo desde el momento del nacimiento hasta que cumplimos una edad en la que cubrimos neurológicamente todos estos campos que explicaron anteriormente, todos estos campos que van desde el oral hasta la zona pélvica, que van a permitir entonces que mi cuerpo tenga la madurez suficiente para separarse de esas personas que tienen que cubrir mis necesidades y entonces poder desempeñar mi propia vida y elaborar mi propia independencia. Entonces, es bien importante comprender que el principio fundamental de la vida es placentero. Y nosotros tenemos que reconocer el placer, a diferencia de como el mundo nos lo ha enseñado, el placer como algo peligroso, el placer como algo dañino, el placer como algo malo, como algo malvado, como caca, como todo lo placentero que de alguna manera nos fue prohibido de manera inadecuada por no haber tenido la relación con los padres adecuada para poder comprender que mi cuerpo, mi yo y mi existencia necesitaron esa relación con el placer. El contacto del bebé en el cuerpo de la madre
es infinitamente placentera. Y la existencia del niño para poder grabarse en esa imagen psíquica que tiene luego que coincidir con esa imagen biológica que es el cuerpecito que todos tenemos, esa imagen tiene que, para que coincida, tiene que haber una aceptación en relación a la incorporación de mi propio cuerpo que pertenecía y sigue perteneciendo al cuerpo de la madre, ahora va a pertenecer a ese cuerpo en el contacto. Y el bebé se adhiere al cuerpo de la madre perteneciendo a él. Entonces toma un bebé y el bebé se pega, es como un papel contacto. Todo el cuerpo completo delinea el cuerpo del adulto y dibuja su propio cuerpo como elaborando una imagen corporal que es infinitamente placentera y que va a ir grabando la imagen de ese cuerpo. Entonces nosotros nos vamos a grabar a través, en principio, de ese contacto y de esa relación de intimidad extrema que hay entre la madre y el niño en un contacto físico que debería ser cuerpo a cuerpo. Yo particularmente recomiendo a las madres que cuando tengan la oportunidad amamanten a sus niños sin ropa, para que el cuerpo de la madre tenga el límite en el cuerpo del niño, porque si el niño necesita el cuerpo de la madre en su totalidad, o cuando el padre carga al bebé, que se lo pegue al cuerpo, en el cuerpo desnudo del padre. Cuando hablo desnudo, es el cuerpo el pecho, el brazo, donde el niño se adhiere, para que el niño pueda reconocer su propia identidad y elaborar el principio fundamental de existencia que se está grabando de la misma manera en que yo estoy grabando mi identidad psíquica, estoy incorporando mi identidad biológica a esa identidad física. Ya mi identidad biológica está definida, XX o XY. Yo soy hombre o mujer. Y voy a tener una coherencia o no coherencia en relación a mi identidad total, dependiendo de la posibilidad o el reconocimiento que yo haya tenido en ese cuerpo. Entonces, en principio, el contacto, el afecto que la madre y el niño, esa relación de ternura que la madre tiene con el niño, la madre tiene con todas las figuras parentales que están a su alrededor, va a ser fundamental para que yo elabore mi principio de existencia, que no lo tengo. Mi mamá y yo somos la misma persona, tengo que separarme, tengo que disociarme de ella, tengo que elaborar mi propia experiencia en mi cuerpo y tengo que integrar para eso imágenes. Las imágenes que vamos a grabar son las imágenes que se corresponden al trato que ellos le dan a mi propio cuerpo, cómo soy contactado, cómo soy querido, cómo soy reconocido, y para eso todo el cuerpo tiene que haber reconocimiento en todas las áreas de mi cuerpo. El mejor reconocimiento, por supuesto, como ya les dije, es el contacto, piel a piel. Las otras imágenes que vamos a grabar tienen que ver cómo esas figuras parentales que están alrededor de mí, una vez que yo identifico que ya no soy yo, que están fuera de mí, que son objetos, que no es mi propia identidad, como en principio percibe el bebé percibe que él es todo, que él es en el vientre, el intestino de su mamá, los sonidos, los fluidos, el líquido, el cuerpo de la madre, los ojos de la madre, la voz de la madre, todo lo que está pasando alrededor. Y cuando el niño nace, todavía no tiene una conciencia de su identidad. Él es un yo, es una totalidad. Y él tiene que ir separando, y ese es el trabajo perfecto que se elabora durante los primeros 45 días, donde el niño que no tiene un yo, que está total y absolutamente internalizado en esa existencia con la madre, él va elaborando y se va separando y va armando lo que significa el límite de mi cuerpo, que lo termina de armar o lo terminamos de armar. Todavía pasamos la vida elaborando límites, porque nosotros elaboramos en principio el límite del cuerpo y posteriormente vamos elaborando otros límites que, dependiendo de las edades, pues nos van dando información de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer.
Los límites es lo que nos identifica. Ese límite corporal que elaboramos con el contacto nos va a identificar con nuestro propio yo. Mi yo, mi sí mismo, mi identidad, mi ser, está íntimamente relacionado con la característica del trato que esas personas me den a mí y que esas personas tengan entre las personas. Porque como yo todavía no puedo identificar plenamente quién soy yo en ese medio, porque no tengo una existencia propia, el trato que ellos se den entre ellos, que ellos le den a otros, se va a grabar como parte de mi identidad, como parte de mi yo, como parte de mi sí mismo. De tal manera que si mamá pelea con papá, eso es parte de mi yo, es una percepción que tengo de que es por mí y para mí. Porque estoy grabando ese mundo y ese alrededor mío, lo grabo como mi propia existencia. Y yo voy a comenzar a grabar imágenes, 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 imágenes. Y voy a grabar las imágenes del trato conmigo, del trato entre ellos, del trato de ellos y para ellos, del trato que entre todos me dan a mí. Y ahí yo voy armando de imágenes e imágenes que se van a justaponer. Y ese trato, que va a ser un trato físico, va a ser un trato gestual, como lo planteaba el doctor, va a ser también un trato que tenga que ver con el contacto físico. Y yo voy a grabar como parte de mi yo, como parte de mi identidad, la característica y el contacto que ellos tengan conmigo. Entonces yo, para grabar mi cuerpo, necesito ser reconocido, amado, tocado, acariciado y aceptado desde lo físico, desde lo gestual y, por supuesto, en ese reconocimiento verbal que inicialmente el niño no identifica, no conoce el verbatim, no reconoce el código específico, pero que va a llegar un momento en que su cerebro haga las conexiones, que es la maravilla del cerebro humano, que nosotros tenemos en SAI. Podemos hacer conexión, una asimilación de conocimiento, y voy a conectar esa primera palabra que me dijeron al nacer, la voy a conectar con el conocimiento y el aprendizaje que yo tengo de esa palabra. De tal manera que mi contacto con el mundo tiene que ser y es total. Yo me contacto en lo físico, me contacto en lo gestual y me contacto en lo verbal, teniendo claro que todo lo que está pasando alrededor de un niño va a ser parte de su yo, va a ser parte de su identidad y va a ser parte de su sí mismo. Esa identidad biológica, durante los primeros años de vida, como claramente estaba planteado por el doctor, está indiferenciado. Los niños están indiferenciados sexualmente. Primero son, primero existen, primero recobran el sentido de pertenencia, no como una identidad en el otro, sino como un sentido de pertenecer con el otro, que es diferente a pertenecer en el otro. Cuando yo no me disocio, pertenezco en el otro, y si el otro se muere, yo me muero con él. Cuando yo logro ese sentido de independencia, de separación de mi propio yo, lo tengo que hacer en pertenencia, porque el niño no está diseñado para dirigir su propio camino, aun cuando su yo, su existencia y su sí mismo esté en condiciones de tener momentos de separación. Tiene que ser acompañado y protegido hasta que cubra todos los requisitos fundamentales para poder y grabe todos los elementos que necesarios para él poder entonces separarse por completo y tener una función desde lo social, desde lo sexual, desde lo económico, desde lo político, desde el punto de vista que el individuo se tenga que desempeñar. Entonces, nosotros, durante ese periodo de indiferenciación, el niño y la niña lo que están grabando es su identidad, su yo, su sí mismo, su ser, su necesidad de pertenecer en un espacio y en un mundo que fue diseñado de manera perfecta por Dios. De tal manera fue diseñado perfecto que el pequeño profesor del que el doctor estaba comentando no puede reconocer los errores de los padres como errores. No los puede reconocer. El pequeño profesor identifica
supone, cree y está seguro que lo que los padres van a hacer con el niño es lo bueno. Y por eso lo replica, y por eso lo busca, y por eso hace esa repetición constante y permanente de buscar lo que tenemos aquí adentro, porque él supone, él infiere que esos padres que estuvieron a su alrededor le van a dar al niño lo que al niño le corresponde o lo que él necesita para sobrevivir en el medio. Porque nosotros tenemos grabado en el disco duro del cerebrito de nosotros, yo no consigo aquí. Bueno, por aquí debe estar, ustedes se lo conocen. En ese disco duro del cerebro de nosotros, a diferencia del cerebro de los animales, el disco duro de los animales viene sellado, él viene completo. No hay procesos de aprendizaje porque el animal sabe lo que va a hacer y sabe cómo lo va a hacer. El disco duro de nosotros no. Él viene incompleto, hay una parte de ese contenido que es intuitivo y creativo, como plantea el doctor Belmonte, es un diseño. Nosotros venimos con los qué, todos los qué de nuestra vida están planteados en ese disco duro, pero no reconocemos los cómo, porque los cómo van a venir como aprendizaje de estas figuras parentales que están alrededor de nosotros y que nos van a ir enseñando cómo es que nosotros vamos a funcionar. Ese cómo, entonces, me lo van a dar los adultos significantes alrededor de mí. Ellos me van a ir enseñando en esa etapa indiferenciada donde yo sexualmente no tengo una identificación, simplemente me reconozco en un cuerpo que fue diseñado como niña o como niño, que lo reconozco por las características simples de mi cuerpo, y yo me voy a identificar en esas características con las características de mamá y con las características de papá. En relación a la niña, si yo soy una niña, voy a reconocer en mi mamá las características y me voy a afectuar a ella y voy a aceptar mi propia identidad con mi propio cuerpo, entendiendo que lo que ella me está dando es placentero, es de disfrute, es seguro, me conduce, y lo mismo va a pasar con el varoncito. Nosotros vamos a aprender los roles que ejercen las figuras parentales alrededor de nosotros, vamos a tener el aprendizaje para poder ejercernos en el plano sexual y en los planos sociales o en el ejercicio de las funciones de la sexualidad y de todos los roles que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, durante esos primeros años de vida, nosotros vamos a ir grabando en nuestro cuerpo, que lo tenemos que grabar totalmente, reconociéndonos en ese contacto para poder entonces contactar y reconocernos en el contacto con otro. Nosotros tenemos infinitas formas de grabar y de confundir esa identidad, porque en principio nosotros vamos a grabar las imágenes y las vamos a grabar por obediencia. Las imágenes las grabamos como grabamos una película, las vamos a grabar en fotografía. Por eso el inconsciente es inconsciente, porque es una fotografía y la fotografía no cambia. Se graba y queda estática, permanente, y va a estar el resto de la vida como una imagen estática y permanente. Y vamos a ir grabando y nosotros vamos a darle movilidad a la existencia de nosotros durante los primeros 7, 8 años de vida, imágenes, que nos van a dar entonces la réplica, y nosotros reproducimos, pasamos, tiramos esa cinta y vamos a continuar el resto de nuestra vida pasando la misma cinta con otro vestido, con otro color, con otras imágenes, con otro escenario, con otras cosas. Pero siempre, como lo plantea la Biblia, a imagen y semejanza. Porque fuimos hechos a imagen. En principio, imagen y semejanza de Dios, que es la parte espiritual que deberíamos o que debemos trabajar para retornar a ella. Y en esa parte física y biológica de esa continuidad de imágenes que nosotros grabamos en función de las características de quienes estaban ahí y que van a ser gratas o no, pero que van a estar grabadas y nosotros las vamos a reproducir. Entonces, cuando la identidad de nosotros en relación a esa sexualidad
no coincide con la característica biológica, entonces nosotros tenemos conflictos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra vida, en esa desvinculación en cualquiera de los roles que nosotros nos estemos desempeñando. Pero el rol sexual es básico y es fundamental. Entonces nosotros tenemos que comprender cómo en esos primeros años de vida que nosotros grabamos el cuerpo y grabamos el cuerpo con las características de ese contacto y de esa aceptación y de ese reconocimiento de nuestros padres para nosotros, vamos a grabar este cuerpecito en función de cómo ellos nos dieron. Si mamá tiene temor en relación a mi cuerpo, o tiene rechazo en relación a mi cuerpo, o tiene temor en relación a su propia identidad, una madre puede desgravar la identidad del hijo solamente rechazando su propia función. La madre no quiere ser madre, no quiere amamantar, y ya el niño o la niña en su identidad está grabando un rechazo y está desvinculando la identidad del niño de la identidad de la madre, que es quien va a dar la imagen. Y yo puedo desvincularme de mí mismo o de mí misma en función de la característica de esa emocionalidad o de esa situación o de esa circunstancia, porque a veces puede ser inclusive no un rechazo hacia el niño o a la identidad femenina, sino al rol que tiene que ejercer en un momento determinado, porque tiene otros roles que están siendo prioridad, como por ejemplo una madre que tiene que salir a trabajar o amamantar, y si no trabaja no paga el alquiler, y si no paga el alquiler lo botan a todos de la casa, y entonces ella prioriza un rol de otro, y el niño percibe de una manera que hay cosas más importantes que mi propia existencia, que mi propio yo, que el ser mamá y que el identificarse conmigo. Y no tiene nada que ver con que la madre del doctor, porque mi intención hoy es que podamos comprender la importancia del contacto físico en la estructura o en la formación de la identidad. Ok, lo bajo. Aquí, ahí no. Está bien. Ok. La intención es que podamos comprender un poco la importancia del contacto físico en la formación de la identidad del ser humano. Y partimos, por supuesto, del principio, que es este complejo o esta compleja formación donde la formación del ser humano parte de un sentido de pertenencia. Ya va, ese ruido es... Ok, un sentido de pertenencia que tiene que ver con el permanecer o estar o existir dentro del cuerpo. ¿No se escucha? Okay. Podamos comprender la importancia del contacto físico en la formación de la identidad. De la identidad que en principio es una totalidad. Nosotros en el vientre de mamá somos una totalidad. No existimos de manera personal, propia. No somos. Somos una totalidad existencial en el cuerpo de mamá, y es la percepción que yo tengo de mi propio yo o de mi propia existencia. De tal manera que mientras yo permanezco en el vientre de mi madre, mi existencia no es mía, sino forma parte de un todo. Y yo recibo en esa formación, en ese tiempo, en ese espacio, donde yo estoy recibiendo la primera parte de mí, que claramente lo plantea el doctor Belmonte como esa recepción de la información de lo espiritual, y es esa identidad espiritual que nosotros recibimos directamente de Dios en el vientre de mamá, con todos los elementos y todos los requisitos que necesitamos para entonces poder en el mundo compartir de manera espiritual los elementos espirituales. Pero además de esa identidad espiritual, nosotros tenemos una identidad biológica y tenemos una identidad psíquica. Y
La identidad espiritual, por supuesto, forma parte, es un manto que nos cobija y que se inicia, es lo primero para nosotros. Pero al llegar al mundo, nosotros tenemos que reestructurar o estructurar la identidad biológica que no está planteada, sino desde el reconocimiento de nuestro propio cuerpo, que es solamente, como lo explicó el doctor, la boca. El bebé, a partir de los 5 meses en el vientre, tropieza su boca con el dedo y tiene una energía que le permite, desde el punto de vista neurológico, reconocer la boca como su yo. Y a partir de ese momento nosotros vamos incorporando a través de la boca, con la boca, la parte de la identidad, y ese reconocimiento es el que nos va a permitir contactar y relacionarnos con el mundo. Pero esa existencia biológica que está en el cuerpo, que no está totalmente reconocido en el cerebro, pero que está plenamente identificado en lo sexual, porque nosotros desde el momento de la concepción tenemos una identidad en lo biológico sexuada. Somos XX o XY. Y esa identidad que es sexual y que es corporal debe posteriormente coincidir o reconocerse o conciliarse en esa identidad psíquica que nosotros vamos a ir formando en el reconocimiento de nuestro cuerpo, en el transcurso de nuestra existencia, en el compartir con esas figuras parentales que están alrededor de nosotros. Vamos a ver si conseguimos aquí con esas figuras parentales que nos van permitiendo ir grabando como imágenes la relación con la propia identidad corporal y psíquica. Nosotros vamos a grabar como con imagen. El cuerpo de nosotros va a grabar a través del propioceptivo, con el movimiento, lo que biológicamente está planteado. Me toquen o no me toquen, me acaricien o no me acaricien, me reconozcan o no me reconozcan, el cuerpo tiene sus funciones para que ese cuerpo funcione. Y eso me va a dar una funcionalidad que debería coincidir o debe coincidir con la grabación psíquica de ese cuerpo, para que exista coherencia y entonces yo pueda, en el desempeño de mis funciones y en el ejercicio de mis funciones sociales, laborales, en todas las sexuales inclusive, yo necesito que eso coincida para yo poder entonces desempeñarme de manera adecuada en relación a lo que yo realmente soy. Entonces, en principio nosotros tenemos un cuerpo físico que a través de su propio movimiento y a través del contacto que va a tener en el ejercicio de su movimiento, va a ir desarrollando y desempeñando sus funciones. El niño va a moverse, en ese moverse, como lo estaba explicando el doctor, en ese movimiento el cerebro va reconociendo cada parte del cuerpo y va a ir grabando, y neurológicamente vamos a ir madurando, energizando cada zona, energizando cada reconocimiento, y en cada zona nosotros vamos a ir guardando las experiencias de los acontecimientos durante esos momentos fundamentales en nuestra vida, en que el cerebro graba la parte del cuerpo que corresponde a cada etapa de nuestra vida. Entonces esa función o ese reconocimiento desde lo biológico y desde lo funcional, que es con mi cuerpo, debe coincidir con esa parte psíquica y con ese reconocimiento psíquico que ahora tiene que ver con la experiencia en función de las imágenes que yo voy a grabar. Esas imágenes las voy a grabar en principio, y la primera imagen que grabamos, y es fundamental, como estaba planteando el doctor anteriormente, es fundamental ese contacto que el niño tiene con su madre, porque desde el punto de vista corporal el niño no existe, y él va a comenzar a identificarse, él va a comenzar a existir, a tener identidad en la medida en que pueda separarse del cuerpo de la madre. Esa separación la hacemos en principio a través del contacto con la boca, en ese reconocimiento del pecho que nos da infinitas informaciones. Es un contacto de intimidad supremo,
donde el niño transmite a través de sus necesidades biológicas en el contacto del pezón con la madre, que conecta con esa información de la boca del bebé y puede entonces elaborar el contenido de la carga y de la leche que el niño necesita en cada hora y en cada momento. De tal manera que la leche de una madre difiere en la mañana, en la tarde y en la noche, difiere mensualmente, dependiendo de la necesidad biológica que el niño tiene, por esa interconexión. Imagínense lo importante que es la conexión de la boca con el pecho, que es la boca del bebé el que transmite la información, y es el cuerpo de la madre el que recibe la información para elaborar la próxima leche que ese bebé se va a tomar. Esa es la intensidad y la perfección de ese diseño y de ese manejo comunicacional que hay durante ese periodo y durante esos momentos en relación a la existencia del bebé. Y es esa comunicación la que nos va a ir dando entonces la experiencia de ser y la experiencia de ir separándome. Me separo en ese campo de contacto físico, el cuerpo de la madre a través de la piel del bebé, que está infinitamente enriquecida a través de ese sistema también propioceptivo. Tiene millones de microreceptores, esos millones de microreceptores que están enriquecidos y que tienen un elemento específico. Cuando nosotros elaboramos nuestra propia existencia, la elaboramos en el contacto. En ese contacto y esa elaboración es placentera. El diseño de la vida es para el placer. Si yo me dan alimento, yo siento placer. Si no me alimentan, siento dolor. Y el dolor es simplemente el reconocimiento de la ausencia del placer, que es el reconocimiento del cuerpo ante una necesidad que no se está cubriendo. Cuando hay una necesidad corporal que no se cubre, el cuerpo emergentemente genera una reacción que es dolorosa para el cuerpo, dolorosa para que se exhiba, en el caso del niño, por supuesto, para que solicite la atención y solicite que se cubra la necesidad que está teniendo. Entonces, la satisfacción de cualquier necesidad va a producir como una consecuencia lógica y natural placer en el cuerpo. Entonces, la existencia misma es placentera. El diseño de Dios es para que esa elaboración del cuerpo, esa elaboración de la existencia de mi yo, de mi sí mismo, esa separación que vamos haciendo desde el momento del nacimiento hasta que cumplimos una edad en la que cubrimos neurológicamente todos estos campos que explicaron anteriormente, todos estos campos que van desde el oral hasta la zona pélvica, que van a permitir entonces, aunque mi cuerpo tenga la madurez suficiente para separarse de esas personas que tienen que cubrir mis necesidades y entonces poder desempeñar mi propia vida y elaborar mi propia independencia. Entonces, es bien importante comprender que el principio fundamental de la vida es placentero. Y nosotros tenemos que reconocer el placer, a diferencia de como el mundo nos lo ha enseñado, el placer como algo peligroso, el placer como algo dañino, el placer como algo malo, como algo malvado, como caca, como todo lo placentero que de alguna manera nos fue prohibido de manera inadecuada por no haber tenido la relación con los padres adecuada para poder comprender que mi cuerpo, mi yo y mi existencia necesitaron esa relación con el placer. El contacto del bebé en el cuerpo de la madre es infinitamente placentero. Y la existencia del niño para poder grabarse en esa imagen psíquica que tiene luego que coincidir con esa imagen biológica que es el cuerpecito que todos tenemos, esa imagen tiene que, para que coincida, tiene que haber una aceptación en relación a la incorporación de mi propio cuerpo que pertenecía y sigue perteneciendo al cuerpo de la madre, ahora va a pertenecer a ese cuerpo en el contacto. Y el bebé se adhiere al cuerpo de la madre perteneciendo a él. Entonces toma un bebé y el bebé se pega, es como un papel contacto. Él
todo el cuerpo completo, delinea el cuerpo del adulto y dibuja su propio cuerpo como elaborando una imagen corporal que es infinitamente placentera y que va a ir grabando la imagen de ese cuerpo. Entonces nosotros nos vamos a grabar a través, en principio, de ese contacto y de esa relación de intimidad extrema que hay entre la madre y el niño, en un contacto físico que debería ser cuerpo a cuerpo. Yo particularmente recomiendo a las madres que cuando tengan la oportunidad, amamanten a sus niños sin ropa, para que el cuerpo de la madre tenga el límite en el cuerpo del niño, porque si el niño necesita el cuerpo de la madre en su totalidad, o cuando el padre carga al bebé, que se lo pegue al cuerpo, en el cuerpo desnudo del padre. Cuando hablo desnudo, el cuerpo el pecho, el brazo, donde el niño se adhiere, para que el niño pueda reconocer su propia identidad y elaborar el principio fundamental de existencia que se está grabando de la misma manera en que yo estoy grabando mi identidad psíquica, estoy incorporando mi identidad biológica a esa identidad física. Ya mi identidad biológica está definida, XX o XY. Yo soy hombre o mujer. Y voy a tener una coherencia o no coherencia en relación a mi identidad total, dependiendo de la posibilidad o el reconocimiento que yo haya tenido en ese cuerpo. Entonces, en principio, el contacto, el afecto que la madre y el niño, esa relación de ternura que la madre tiene con el niño, la madre tiene con todas las figuras parentales que están a su alrededor, va a ser fundamental para que yo elabore mi principio de existencia, que no lo tengo. Mi mamá y yo somos la misma persona, tengo que separarme, tengo que disociarme de ella, tengo que elaborar mi propia experiencia en mi cuerpo y tengo que integrar para eso imágenes. Las imágenes que vamos a grabar son las imágenes que se corresponden al trato que ellos le dan a mi propio cuerpo, cómo soy contactado, cómo soy querido, cómo soy reconocido, y para eso todo el cuerpo tiene que haber reconocimiento en todas las áreas de mi cuerpo. El mejor reconocimiento, por supuesto, como ya les dije, es el contacto, piel a piel. Las otras imágenes que vamos a grabar tienen que ver cómo esas figuras parentales que están alrededor de mí, una vez que yo identifico que ya no soy yo, que están fuera de mí, que son objetos, que no es mi propia identidad, como en principio percibe el bebé percibe que él es todo, que él es en el vientre, el intestino de su mamá, los sonidos, los fluidos, el líquido, el cuerpo de la madre, los ojos de la madre, la voz de la madre, todo lo que está pasando alrededor. Y cuando el niño nace, todavía no tiene una conciencia de su identidad. Él es un yo, es una totalidad. Y él tiene que ir separando, y ese es el trabajo perfecto que se elabora durante los primeros 45 días, donde el niño que no tiene un yo, que está total y absolutamente internalizado en esa existencia con la madre, él va elaborando y se va separando y va armando lo que significa el límite de mi cuerpo, que lo termina de armar o lo terminamos de armar. Todavía pasamos la vida elaborando límites, porque nosotros elaboramos en principio el límite del cuerpo y posteriormente vamos elaborando otros límites que, dependiendo de las edades, pues nos van dando información de qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Los límites es lo que nos identifica. Ese límite corporal que elaboramos con el contacto nos va a identificar con nuestro propio yo. Mi yo, mi sí mismo, mi identidad, mi self, está íntimamente relacionado con la característica del trato que esas personas me den a mí y que esas personas tengan entre las personas, porque como yo todavía no puedo identificar plenamente quién soy yo en ese medio, porque no tengo una existencia propia, el trato que ellos se den entre ellos, que ellos le den a otros,
se va a grabar como parte de mi identidad, como parte de mi yo, como parte de mi sí mismo. De tal manera que si mamá pelea con papá, eso es parte de mi yo, es una percepción que tengo de que es por mí y para mí. Porque estoy grabando ese mundo y ese alrededor mío, lo grabo como mi propia existencia. Y yo voy a comenzar a grabar imágenes, 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 imágenes. Y voy a grabar las imágenes del trato conmigo, del trato entre ellos, del trato de ellos y para ellos, del trato que entre todos me dan a mí. Y ahí yo voy armando de imágenes que se van a justaponer. Y ese trato, que va a ser un trato físico, va a ser un trato gestual, como lo planteaba el doctor, va a ser también un trato que tenga que ver con el contacto físico. Y yo voy a grabar como parte de mi yo, como parte de mi identidad, la característica y el contacto que ellos tengan conmigo. Entonces yo, para grabar mi cuerpo, necesito ser reconocido, amado, tocado, acariciado y aceptado desde lo físico, desde lo gestual y, por supuesto, en ese reconocimiento verbal que inicialmente el niño no identifica, no conoce el verbatim, no reconoce el código específico, pero que va a llegar un momento en que su cerebro haga las conexiones, que es la maravilla del cerebro humano, que nosotros tenemos en SAE. Podemos hacer conexión, una asimilación de conocimiento, y voy a conectar esa primera palabra que me dijeron al nacer, la voy a conectar con el conocimiento y el aprendizaje que yo tengo de esa palabra. De tal manera que mi contacto con el mundo tiene que ser y es total. Yo me contacto en lo físico, me contacto en lo gestual y me contacto en lo verbal, teniendo claro que todo lo que está pasando alrededor de un niño va a ser parte de su yo, va a ser parte de su identidad y va a ser parte de su sí mismo. Esa identidad biológica, durante los primeros años de vida, como claramente estaba planteado por el doctor, está indiferenciado. Los niños están indiferenciados sexualmente. Primero son, primero existen, primero recobran el sentido de pertenencia, no como una identidad en el otro, sino como un sentido de pertenecer con el otro, que es diferente a pertenecer en el otro. Cuando yo no me disocio, pertenezco en el otro, y si el otro se muere, yo me muero con él. Cuando yo logro ese sentido de independencia, de separación de mi propio yo, lo tengo que hacer en pertenencia, porque el niño no está diseñado para dirigir su propio camino, aun cuando su yo, su existencia y su sí mismo esté en condiciones de tener momentos de separación. Tiene que ser acompañado y protegido hasta que cubra todos los requisitos fundamentales para poder y grabe todos los elementos que necesarios para él poder entonces separarse por completo y tener una función desde lo social, desde lo sexual, desde lo económico, desde lo político, desde el punto de vista que el individuo se tenga que desempeñar. Entonces, nosotros, durante ese periodo de indiferenciación, el niño y la niña lo que están grabando es su identidad, su yo, su sí mismo, su ser, su necesidad de pertenecer en un espacio y en un mundo que fue diseñado de manera perfecta por Dios. De tal manera fue diseñado perfecto que el pequeño profesor del que el doctor estaba comentando no puede reconocer los errores de los padres como errores. No los puede reconocer. El pequeño profesor identifica, supone, cree y está seguro que lo que los padres van a hacer con el niño es lo bueno. Y por eso lo replica, y por eso lo busca, y por eso hace esa repetición constante y permanente de buscar lo que tenemos aquí adentro, porque él supone, él infiere que esos padres que estuvieron a su alrededor le van a dar al niño lo que al niño le corresponde o lo que él necesita para sobrevivir en el medio. Porque nosotros tenemos grabado en el disco duro del cerebrito de nosotros, yo no consigo aquí.
Bueno, por aquí debe estar, ustedes se lo conocen. En ese disco duro del cerebro de nosotros, a diferencia del cerebro de los animales, el disco duro de los animales viene sellado, él viene completo. No hay procesos de aprendizaje porque el animal sabe lo que va a hacer y sabe cómo lo va a hacer. El disco duro de nosotros no. Él viene incompleto, hay una parte de ese contenido que es intuitivo y creativo, como plantea el doctor Belmonte. Es un diseño. Nosotros venimos con los qué, todos los qué de nuestra vida están planteados en ese disco duro, pero no reconocemos los cómo, porque los cómo van a venir como aprendizaje de estas figuras parentales que están alrededor de nosotros y que nos van a ir enseñando cómo es que nosotros vamos a funcionar. Ese cómo, entonces, me lo van a dar los adultos significantes alrededor de mí. Ellos me van a ir enseñando en esa etapa indiferenciada donde yo sexualmente no tengo una identificación, simplemente me reconozco en un cuerpo que fue diseñado como niña o como niño, que lo reconozco por las características simples de mi cuerpo, y yo me voy a identificar en esas características con las características de mamá y con las características de papá. En relación a la niña, si yo soy una niña, voy a reconocer en mi mamá las características y me voy a afectuar a ella y voy a aceptar mi propia identidad con mi propio cuerpo, entendiendo que lo que ella me está dando es placentero, es de disfrute, es seguro, me conduce, y lo mismo va a pasar con el varoncito. Nosotros vamos a aprender los roles que ejercen las figuras parentales alrededor de nosotros, vamos a tener el aprendizaje para poder ejercernos en el plano sexual y en los planos sociales o en el ejercicio de las funciones de la sexualidad y de todos los roles que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, durante esos primeros años de vida, nosotros vamos a ir grabando en nuestro cuerpo, que lo tenemos que grabar totalmente, reconociéndonos en ese contacto para poder entonces contactar y reconocernos en el contacto con otro. Nosotros tenemos infinitas formas de grabar y de confundir esa identidad, porque en principio nosotros vamos a grabar las imágenes y las vamos a grabar por obediencia. Las imágenes las grabamos como grabamos una película, las vamos a grabar en fotografía. Por eso el inconsciente es inconsciente, porque es una fotografía y la fotografía no cambia. Se graba y queda estática, permanente, y va a estar el resto de la vida como una imagen estática y permanente. Y vamos a ir grabando y nosotros vamos a darle movilidad a la existencia de nosotros durante los primeros 7, 8 años de vida, imágenes, 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 que nos van a dar entonces la réplica y nosotros reproducimos, pasamos, tiramos esa cinta y vamos a continuar el resto de nuestra vida pasando la misma cinta con otro vestido, con otro color, con otras imágenes, con otro escenario, con otras cosas. Pero siempre, como lo plantea la Biblia, a imagen y semejanza. Porque fuimos hechos a imagen. En principio, imagen y semejanza de Dios, que es la parte espiritual que deberíamos o que debemos trabajar para retornar a ella. Y en esa parte física y biológica de esa continuidad de imágenes que nosotros grabamos en función de las características de quienes estaban ahí y que van a ser gratas o no, pero que van a estar grabadas y nosotros las vamos a reproducir. Entonces, cuando la identidad de nosotros en relación a esa sexualidad no coincide con la característica biológica, entonces nosotros tenemos conflictos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra vida en esa desvinculación en cualquiera de los roles que nosotros nos estemos desempeñando. Pero el rol sexual es básico y es fundamental. Entonces nosotros tenemos que comprender cómo en esos primeros años de vida que nosotros grabamos el cuerpo y grabamos el cuerpo con las características de ese contacto y de esa aceptación y de ese reconocimiento de nuestros padres para nosotros,
vamos a grabar este cuerpecito en función de cómo ellos nos dieron. Si mamá tiene temor en relación a mi cuerpo, o tiene rechazo en relación a mi cuerpo, o tiene temor en relación a su propia identidad, una madre puede desgravar la identidad del hijo solamente rechazando su propia función. La madre no quiere ser madre, no quiere amamantar, y ya el niño o la niña en su identidad está grabando un rechazo y está desvinculando la identidad del niño de la identidad de la madre, que es quien va a dar la imagen. Y yo puedo desvincularme de mí mismo o de mí misma en función de la característica de esa emocionalidad o de esa situación o de esa circunstancia. Porque a veces puede ser inclusive no un rechazo hacia el niño o a la identidad femenina, sino al rol que tiene que ejercer en un momento determinado, porque tiene otros roles que están siendo prioridad. Como por ejemplo, una madre que tiene que salir a trabajar o amamantar. Y si no trabaja, no paga el alquiler. Y si no paga el alquiler, lo botan a todos de la casa. Y entonces ella prioriza un rol de otro, y el niño percibe de una manera que hay cosas más importantes que mi propia existencia, que mi propio yo, que el ser mamá y que el identificarse conmigo. Y no tiene nada que ver con que la madre quiera o no quiera, simplemente pudiera ser circunstancial, como también pudiera ser una característica particular y personal de la persona, del individuo, en función del rol que está ejerciendo en un momento determinado. Entonces, el contacto que nosotros vamos a ejercer en el niño le va a dar al niño, o nos dio a nosotros, o como fuimos tocados y acariciados, ese reconocimiento y ese contacto nos da a nosotros, en principio, identidad. Yo soy, y soy en mi cuerpo, porque yo no tengo más nada para hacer. Yo no puedo ser en la mente, porque ser en la mente es locura. Un individuo que es en su mente es un esquizofrénico, es en su mente, fuera del cuerpo. Y eso no es factible, porque yo soy en mi cuerpo, y en ese cuerpo que tiene que ser reconocido, tiene que haber un contacto que, por supuesto, sea en respeto, en valoración, en armonía, en equilibrio, con la edad y en la etapa en que se corresponde. No quiere decir esto que una madre, un muchacho de 12 años, lo va a acostar desnudo sobre su cuerpo desnudo. Es en función de la característica y de la edad que el individuo tiene. Entonces va a estar relacionado, pero desde el principio. ¿Cuál es el problema que se nos presenta posteriormente? Cuando esas etapas no se cubren, cuando yo no fui reconocido en mi cuerpo, cuando en mi cuerpo no hubo contacto, cuando el contacto fue prohibido, o peor aún, cuando me dieron una pela por el contacto, cuando yo me acercaba a mi papá y mi mamá me pegaba y me decía quítate de ahí, o cuando me acerqué a alguien y ese alguien fue maltratador, abusivo, y grabó en mi cuerpo una experiencia de contacto que no era la correcta, que esa grabación queda en mi cuerpo, con mi cuerpo, y la única manera de desgravar esa experiencia es que yo vuelva a la experiencia y vuelva y retorne en mi experiencia, que yo retorne a esa situación, que yo vaya y viva en esa situación, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, y regrabe y reimprima en ese cuerpecito una experiencia de ternura, de amor ágape, de respeto, de integridad, de valoración, que se da en el marco de la ternura que la madre debió haber tenido con el niño, que el padre debió haber tenido con el niño o con la niña, en el momento justo. Pero para nosotros poder resolver un conflicto, para poder sanar un conflicto que se da en mi identidad, que es mi identidad y es mi yo y es mi todo, es mi sexualidad, es mi sí mismo, es mi relación con las personas, pero también es mi relación con las personas en el ejercicio de la función sexual, como en el ejercicio de la función laboral, como en el ejercicio de la función de recreación. Es un todo, es un yo. Y yo tengo que recobrar
situación, la nueva experiencia o la experiencia, de la misma forma en que fue grabada, tengo que recuperar esa experiencia para montar sobre esa experiencia una nueva grabación. Y eso pareciera ser muy sencillo, pareciera muy simple, pero requiere de unas técnicas terapéuticas, como por ejemplo la bioenergética. En bioenergética, uno de los trabajos fundamentales es poder experienciar, retornar a esas experiencias infantiles no gratificantes que grabaron en nuestro cuerpo experiencias difíciles. Una experiencia difícil es un niño que está en una cuna llorando y su mamá no lo mira. Una experiencia difícil es un bebé con un pañal orinado. Es una experiencia de las más terribles que puede vivir un ser humano. O una madre fría que no tiene afecto, no tiene contacto, que está llorando porque el marido se le fue con otra. Es una experiencia infinitamente terrible para un ser humano. Es recobrar cualquier experiencia que haya grabado en mí la indiferencia, el vacío, el no contacto, el no afecto, y recobrar esa experiencia, poder enfrentar la experiencia aceptando esa relación de vacío, de no contacto y de no experiencia, y poder grabar en ella una experiencia positiva. Ahora, en el niño la experiencia es concreta. Un niño no puede grabar sino en lo concreto. Él va a grabar la experiencia de contacto como experiencia de contacto. No se puede grabar en la imaginación. Yo voy a imaginar que estoy tocando mi nariz. El niño, y si yo voy a retornar a la experiencia de contacto, yo tengo que retornar a la experiencia en el niño y tomar el contacto como parte de la experiencia real. Y reconstruir en ese cuerpo la experiencia de ternura que no fue instalada y que le prohibió a ese individuo relacionarse de manera adecuada, sentir de manera adecuada, aceptarse de manera adecuada y vivir de manera adecuada. Entonces, en la experiencia del trabajo que se puede planificar y se puede hacer a través de esta experiencia de bioenergética, la reconstrucción pasa de ser un recuerdo vivencial con una memoria virtual recobrada en la experiencia en el cuerpo, porque nosotros tenemos esa experiencia grabada de manera virtual, pero está totalizada en el cuerpo de nosotros, y poder enfrentarla, aceptarla y reconstruirla. Y para reconstruirla tiene que ser en lo concreto, tiene que haber contacto, tiene que haber una mano tierna, suave, cariñosa, tiene que haber un reconocimiento de ojo con ojo, de piel con piel, de ternura con ternura, de afecto con afecto. Y es una de las maneras que nosotros tenemos de sanar esas experiencias que se van a grabar en la identidad que es mi yo y que es mi sexualidad, en la identidad que me va a servir para funcionar y desempeñarme en todas las áreas de mi vida. Entonces, la experiencia del contacto es fundamental, es indispensable. El niño necesita ser contactado, acariciado, besado, reconocido, mimado, necesita sentirse aceptado. Y esa recreación que no tuvimos o que nos falló en algunos momentos de nuestra vida, esa experiencia que nos hizo sentir que no teníamos derecho a ser quienes somos, hombre o mujer en principio, porque si mi mamá no quiere al bebé, no me quiere a mí como yo soy, no me quiere a mí como mujer o no me quiere a mí como hombre, y es mi identidad con mi sexualidad que está siendo desplazada, y yo puedo desplazar por una relación de rechazo infantil, yo puedo rechazarme en lo sexual, me puedo rechazar en lo laboral, puedo tomar todas las áreas, pero puedo de una manera específica asumir esa experiencia de rechazo como parte de una parte de mi yo y sobrevivir con el resto. Yo puedo tener una parte de mi grabación y de mi experiencia
funcional y otras no funcional. La posibilidad que nosotros planteamos en función de ese trabajo bioenergético es que el individuo recobre en una experiencia, en una memoria, en una virtualidad, porque la experiencia se recobra prácticamente en su totalidad, pero es virtual, la experiencia no existe sino en una memoria. Pero esa memoria dentro del cuerpo y en el cuerpo se convierte en una realidad y se siente como una realidad. El problema de recobrar la experiencia me va a evitar que esa realidad se proyecte en mi vida y yo haga mi réplica de esa realidad como esa imagen que yo tengo grabada, que es mi película, que esa imagen se replique allá afuera. Cuando yo traigo mi experiencia, traigo mi memoria, recobro en esa vivencia y retomo la experiencia de ese amor que yo debía haber tenido, ese amor ágape, ese amor de reconocimiento, de ternura, que de manera natural tuvieron que haberme dado. Y es tan claro, que el mismo cerebro no acepta la equivocación de los padres, no la acepta. Porque nosotros asumimos de manera inconsciente y total que ellos hicieron lo correcto. De tal manera que lo replicamos y lo seguimos replicando. Como lo correcto y como parte de ese disco duro. Y nosotros tenemos que quitar, eso es un virus en un computador. Es viral. La ventaja que tenemos que de esa misma manera en que nosotros reprogramamos ese cómo, nosotros podemos reprogramar ese cómo que tiene que ver con la vida, con la experiencia total del ser humano, con el amor, con la ternura, que es a lo que nosotros vinimos al planeta Tierra, vinimos a amar y a ser amados, en una relación placentera, de disfrute, de reconocimiento del placer. Y tenemos que recuperar en ese cuerpo esa experiencia placentera que pudo haber sido grabada adecuada o inadecuadamente y que puede traer experiencias equivocadas en la vida de un adulto. Yo tengo que recuperar, en principio, el funcionamiento biológico de mi cuerpo. Mi cuerpo fue diseñado de manera perfecta por Dios para disfrutar, para ser amado, para amar, y fui integrado a un sistema donde las figuras parentales me debieron enseñar cómo es que yo iba a relacionarme con el mundo para que eso fuera adecuado. Esa relación debió haber sido en un contacto de respeto, en un contacto de ternura visual, gestual y verbal, en un contacto físico total y pleno, donde el cuerpo del niño se reconozca como lo que es, en un contacto que va todavía inclusive más allá del cuerpo y de la palabra, que es esa gestualidad, ese reconocimiento. Solamente tú le sonríes a un niño y él inmediatamente responde. Una sonrisa le está aceptando la existencia de un niño, como una cara de amargura o una cara brava o un fruncir de ceño graba de manera inmediata el rechazo y la no aprobación. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es esa relación de contacto. En principio, en esa relación de ternura y de intimidad que va a grabar la experiencia fundamental de la vida de todos nosotros, que es disociarnos de nuestra madre para poder tener un yo, un sí mismo y una identidad, para después entonces pertenecer a un sistema que es familiar. Pasamos de ese contacto de intimidad con la madre a un sistema familiar donde debería y debe haber un contacto sano, positivo, afectivo, sin temores, sin miedo, sin abuso, sin maltrato, para pasar a un sistema mayor que es la comunidad, para luego pasar a un sistema social. Y si ese diseño siguiera de la palabra de Dios, si nosotros nos guiáramos por una palabra de Dios, pues el sistema se completaría y sería perfecto. Pero una
palabra de Dios, por supuesto, reconociendo la biología, reconociendo la integración del cuerpo como un diseño de Dios. Como un diseño de Dios, porque a veces pareciera que el cuerpo, para algunas personas, que el cuerpo del ser humano es algo feo, pecaminoso, contaminado, cochino, porque siente. Y el niño viene con toda una capacidad de sensaciones y con una capacidad riquísima de percibir el placer. Ese placer debe ser reconocido, debe ser dirigido y debe ser conducido para que nosotros podamos tener una vida